Bienvenidos, estimados participantes, a nuestra segunda sesión referente al curso de programación de obras con Microsoft Project. En esta oportunidad vamos a ver la parte introductoria a nuestro curso que nos toca llevar en nuestra sesión número 2. Sabido es que en primer lugar un proyecto brinda numerosas posibilidades de crecimiento para nuestra organización y la gestión gracias al proyecto nos ahorrará mucho tiempo y evitará el crecimiento de los riesgos para crear o para llevar a cabo nuestro plan con todo éxito. El Microsoft Project es un software diseñado por Microsoft y que está diseñado o que está creado o está usado por muchos colaboradores, administradores, jefes de proyecto y tiene muchas funcionalidades. Cada una de ellas está asignada para dar seguimiento a procesos, gestionar presupuestos, evaluar los ritmos y cargas de trabajo laboral que se asignan en los recursos dentro del proyecto. Tenemos que asignar recursos, nos permite desarrollar planes y más. El programa utiliza específicamente múltiples gráficos al estilo del diagramas de Gantt. Esto nos ayuda a crear, a analizar diversos aspectos de un reporte, como por ejemplo, tenemos lo que es la ruta crítica, que nos sirve para evaluar las tareas y las secuencias en las que deben elaborarse, con el objetivo de estimar la duración de nuestro proyecto. Los indicadores nos impulsan a una planificación óptima de nuestro proyecto. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de controlar nuestro proyecto. Una vez se haya incorporado los datos de una ruta crítica, el control nos va a permitir comparar toda la información con las posteriores modificaciones que se realicen en nuestro proyecto. Eso lo vamos a ver en la parte práctica de nuestro curso en las sesiones posteriores. Tenemos también para verificar la sobrecarga de los recursos. El objetivo es gestionar la cantidad de las tareas de las personas que se asignan a nuestros recursos y así se evitará excesos en las asignaciones de los recursos. La administración de proyectos generalmente no es un trabajo fácil. Microsoft Project es ideal y es importante para evitar los atrasos, conflictos de gestión y cruces en la gestión de nuestros proyectos. Este software nos pone a disposición las siguientes opciones para la gestión de proyectos. Vamos a poder registrar lo que es las actividades, vamos a crear informes, vamos a crear la programación, vamos a adicionar las tareas, vamos a elegir las listas de programaciones, vamos a establecer costos, vamos a realizar un seguimiento, vamos a administrar los riesgos. El crecimiento de nuestro proyecto se basa en la gestión buena que le apliquemos y que incorporemos a nuestros elementos. A través de nuestra capacitación, en este caso, vamos a aprender todo lo que es la parte práctica y eso es lo preponderante que vamos a dar inicio el día de hoy. En nuestra sesión número 2, previo a lo que es la parte introductoria que acabo de decir, es lo que vamos a reconocer la interfaz del proyecto, vamos a explorar la vista, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a exportar los datos, vamos a dar la información del proyecto, las propiedades del proyecto, el calendario y a guardar nuestro proyecto. La interfaz, ¿por qué tenemos que verlo la interfaz? La interfaz sabido es que en primer lugar, cuando ustedes manejen cualquier tipo de programa, siempre es bueno aprender o empezar por la interfaz de nuestro programa que vamos a utilizar y eso me va a ayudar muchísimo a mí a poder reconocer mi entorno, a poder reconocer las herramientas que voy a manejar de tal manera, si siempre es bueno una recomendación de reconocer lo que es la parte de la interfaz. Eso es lo que siempre yo recomiendo, valga la redundancia, siempre recomiendo que se debe reconocer el entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno viaja a una ciudad, siempre es bueno inspeccionar por dónde voy a ir, por dónde voy a regresar, ¿ya? Luego vamos a explorar las vistas, es decir, las vistas se conoce, por ejemplo, a los iconos que voy a manejar. Por ejemplo, tenemos el diagrama de Gantt, el Gantt de seguimiento, que eso lo vamos a ver específicamente en la parte práctica de nuestro curso. Y luego lo que siempre se comienza. Si yo abro, por ejemplo, Word, digo un primer documento. Si yo abro, por ejemplo, Excel, un primer documento. Entonces, en la parte de acá, tenemos que reconocer cómo crear un nuevo proyecto y cuáles son las importancias o cuáles son los pasos que tenemos que seguir. ¿Sí? Dentro de la creación de un nuevo proyecto, tenemos que también exportar los datos desde el Excel hacia el proyecto.
Vamos a ver lo que es la parte de la en esta parte de acá les voy a proporcionar un archivo que les voy a entregar dentro del curso para poder saber cómo es que debemos hacer. Comúnmente es el copiar pegar, pero eso tengo que explicarle parte por parte de cómo se debe hacer. Tenemos que ver la información del proyecto. ¿A qué se refiere la información del proyecto? En que la información del proyecto me permite a mí, por ejemplo, conocer y dar algunas pautas principales. Que algunos dirán, no, pero eso no es importante. Sí, pero yo necesito tener un orden de mis proyectos. O sea, cuando yo de repente tengo bastantes proyectos, necesito saber este proyecto para qué es. Y eso se va en la parte de la información del proyecto. Las propiedades del proyecto también tenemos que ver qué propiedades tenemos que manejar. La calendarización, que es la parte primordial e importante de nuestro proyecto. Tengo que yo dar cuándo inicia, cuántos días por semana es, cuántas horas laborables trabajan por día. Tenemos que ver lo que es la parte de los días festivos o días feriados. Y por último, tenemos que guardar un proyecto. Y también vamos a ver lo que es la parte de, específicamente, tengo que hacerlo con casos prácticos, con la finalidad de poder aprender de mi curso de capacitación que estoy llevando, el curso de programación de obras con Microsoft Project. Tengo que saber yo cómo guardar y cómo configurar un proyecto real. Y eso lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, veamos, manos a la obra con la parte práctica. Bueno, entonces vamos empezando con lo que respecta al programa Microsoft Project. Ustedes en su escritorio o en el menú inicio tienen que tener el icono con el cual se va a trabajar con la herramienta Microsoft Project. ¿Ya? Hacemos acá un doble clic para poder ingresar al programa. Esperamos un momentito. Vamos a reconocer en primer lugar el entorno con el cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Ya? Hacemos clic donde dice proyecto en blanco. Luego de proyecto en blanco tenemos que ir a reconocer todo lo que vamos a trabajar, los diferentes elementos que tiene el Microsoft Project con lo que respecta a su versión 2019. En la parte superior ustedes observan la ficha denominada archivo. Luego tenemos la ficha denominada tarea, la ficha denominada recurso, la ficha denominada informe, la ficha denominada proyecto, la ficha denominada vista, la ficha denominada ayuda y la ficha denominada formato. Vamos a describir cada una de las actividades o cada uno de los procedimientos que se encarga cada una de las fichas. Y luego, conforme avancemos en el desarrollo del curso, vamos a tener que trabajarlo desarrollando las actividades una a una. ¿Sí? Nos vamos a la parte de acá, dentro de tarea, vamos al siguiente archivo, y dentro de archivo, por ejemplo, vamos a trabajar lo que es la información de nuestro proyecto. Para eso voy a guardar en primer lugar mi primer archivo. Dentro ustedes lo pueden guardar en el escritorio, donde quieran guardarlo. Le digo acá, por ejemplo, examinar, y dentro de examinar lo voy a guardar en mi escritorio. Dentro del escritorio yo lo voy a trabajar acá como denominado primer proyecto. Mi primer proyecto. ¿Sí? Luego le digo guardar. Y luego dentro de guardar nos aparece arriba el nombre de nuestro primer proyecto. Y ahí dice Microsoft Project Professional. ¿Sí? Luego nos vamos a la parte de archivo también. Y dentro de archivo me voy a la parte que dice información. Y dentro de información me voy a lo siguiente. Información del proyecto. Dentro de información del proyecto me voy a propiedades avanzadas, y en propiedades avanzadas le digo acá, por ejemplo, el título, que le da el nombre. Luego el asunto, le colocaría de repente, qué sé yo, archivos o proyectos, lo que ustedes gusten. Acá le ponen ustedes el nombre del autor, en este caso sale el nombre de mi computadora. Luego le ponen el nombre del administrador, la organización, en fin, pueden ponerle todos los nombres que crean conveniente aquí, todos los datos, ¿ya? Los datos. Que eso te va a servir para tener un mejor orden de tus proyectos que estás trabajando. ¿Sí? Le colocamos acá en el asunto, le colocamos, por ejemplo, planeamiento de una obra vial. ¿Sí? Acá le ponen el autor, en este caso coloco mi nombre.
y acá le ponemos, por ejemplo, acá la organización y le ponemos Master. ¿Sí? Ustedes eligen acá, le ponen el nombre, en fin, aceptamos. Y luego regreso a la parte de, con esta flechita de acá, regreso. ¿Sí? Luego, en primer lugar, vamos a ver, esas son las propiedades de mi proyecto. Ahora, en la parte de tarea, aquí tengo que, por ejemplo, trabajar, aquí aparecen las vistas acá. Dentro de la vista podemos poner de repente la vista calendario, la vista de repente diagrama de red, que ese es el famoso diagrama PER-CPM o PER, o de rutas críticas. Tenemos el uso de recursos, tenemos aquí van a aparecer todo el uso de recursos, tenemos el diagrama de Gantt, tenemos el diagrama de escala de tiempo, y así sucesivamente puedo de repente pasarme todo el curso mostrando qué es lo que debemos trabajar con cada una de las vistas. Yo lo dejo acá en mi diagrama, en este caso estamos en tarea, mi diagrama de repente acá formulario de tareas, o mi de repente acá diagrama de red, o mi calendario, ¿no? Mi diagrama Gantt. Ese es el común, ¿ya? Dentro de ahí también, si nos vamos a la parte de recursos, también aparece vistas, mira. Organizador de equipo, aparece de repente uso de recursos, aparece el diagrama de red, en fin. Y en este caso el diagrama de Gantt lo volvemos a trabajar. Aquí tenemos para asignar recursos, que también vamos a ver lo que es la parte de recursos. La temática va a ser la siguiente. En primer lugar vamos a tener que hoy día en esta sesión vamos a reconocer todos los elementos, vamos a trabajar con calendario, vamos a copiar y pegar tareas. Hasta ahí va a llegar lo referente a lo que es la parte de esta segunda sesión de nuestra capacitación en lo que corresponde al Microsoft Project versión 2019. Luego dentro de recursos nos vamos a la parte de informe, nos vamos para comparar proyectos. De repente tengo comparar una versión A, una versión B, quiero comparar y me va a crear un informe para mostrar las diferencias entre los dos proyectos. Por ejemplo, en este caso yo quiero comparar mi proyecto A de repente de la persona encargada de repente Juan, y quiero de repente el mismo proyecto darle de repente a Pedro, y de repente Pedro ha creído por conveniente agregarle más tareas y me va a decir aquí si se han agregado, o de repente, qué sé yo, ha habido un cambio de un proyecto con respecto a otro, y te va a mostrar un informe con respecto a eso, ¿sí? Luego tenemos acá para mostrar informes de gráficos, de tablas, de comparación de proyectos. Tenemos para la parte de paneles, para la información general de costos. Estos gráficos los vamos a ver cuando tengamos que trabajar con lo que es la parte de reportes en el Microsoft Project. Y dentro de los informes visuales es más que todo para trabajar con reportes hacia Excel. Ya ahí un ratito voy a aparecer los informes visuales. He hecho clic en esta herramienta y nos aparece, en este caso no aparecerá de repente nada, porque si yo hago doble clic no aparecerá nada, porque no tengo ningún recurso ni tampoco tengo ninguna tarea a la que se le haya asignado recursos para poder trabajar. Por ejemplo, en este caso de acá me saldrá algunos que no tienen instalado el Microsoft Visio, me saldrá solamente lo de Excel, el informe de costo presupuestado, el informe de disponibilidad. Esto de acá lo vamos a utilizar para poder sacar, por ejemplo, los famosos cronogramas valorizados y cronogramas de tareas, o cronogramas, por ejemplo, te piden el de materiales y el de valorizados, ¿sí? Tenemos en la parte de proyecto, nos vamos a, por ejemplo, que quiero de repente un subproyecto, quiero de repente, supongamos, tengo de repente fase A, fase B, pero separados en diferentes archivos. Entonces yo lo puedo trabajar con esta parte de subproyecto. Dentro de información del proyecto puedo de repente trabajar, o no puedo, sino que debo trabajar acá para hacer clic ahí y decirle, por ejemplo, en la parte de estadísticas, cuál es el comienzo actual, cuál es el comienzo previsto y cuál es el comienzo real cuando haga seguimientos. Cuando haga seguimientos van a ser llenados estos datos. Este de acá, el previsto, se llenará cuando yo haga una línea base. Una línea base se utiliza para que se pueda crear cortes al proyecto, ¿sí? Para poder hacer comparaciones. Si es que con lo previsto yo de repente he hecho algunos cambios, me dirá, ¿sabes qué? Mira, estás haciendo los cambios y esto es la variación que hay en tu proyecto, para que puedas encontrar la variación. Que puedo tener acá, ¿no? Que puedo tener de repente la duración, el trabajo y costo, pero actual, previsto y real. Y este es lo restante que falta cuando se hace el seguimiento al proyecto, ¿ya? Luego en la parte de acá tenemos lo que hemos visto. Recuerdan en la primera sesión tenemos los CDT,
para definir códigos de EDT. Luego tenemos acá para calendarizar nuestro proyecto. Para calendarizar nuestro proyecto tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que yo debo trabajar la calendarización como parte inicial de nuestro proyecto. ¿Está bien? Entonces yo puedo de repente aquí trabajar, bueno, me sale esto de acá porque aquí he hecho un clic, ¿no? Voy a hacer clic derecho y le digo eliminar. ¿Ya? Entonces veamos lo siguiente. En nuestra sesión nos aparece lo siguiente. Ya hemos visto la interfaz y hemos explorado las diferentes vistas que nosotros en la parte de acá voy a abrir. Mira, las diferentes vistas que tenemos ya lo hemos visto en la parte dentro de tarea. Puedes encontrar las diferentes vistas que existen, pero también en algunos casos en los proyectos anteriores, en la parte izquierda, si te percatas, en la parte izquierda nos aparecerá, o en este caso, la vista en la que estoy. Si yo hago clic derecho o hago clic derecho o anticlic, pero la palabra anticlic no debe existir en nuestro vocabulario, sino es clic derecho o clic secundario, ¿no? Vamos al diagrama de red, que es el diagrama que va a mostrar el diagrama per CPM. Hacemos acá un clic derecho y le digo formulario de tareas, clic derecho, nuestra hoja de recursos, clic derecho. Aquí en la hoja de recursos me aparecerán a mí todos los recursos que tengo en mi proyecto. Así, aquí podemos agregar los diferentes tipos de recursos que tengo, que es en este caso material, trabajo y costo, ¿no? Tenemos acá clic derecho y bueno, en este caso me sale así, clic derecho, le digo eliminar. Ahí está, clic derecho, le digo lo siguiente, organizador de trabajo, clic derecho y le pongo mi diagrama de red. ¿Sí? Eso es lo que corresponde a las diferentes vistas que tenemos en el proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto. Me voy al Microsoft Project y el proyecto que tengo es este de acá. Si yo quiero crear un nuevo proyecto, voy a cerrar este proyecto, voy a hacer clic acá arriba en la X, no en la X de arriba, que es la que cierra todo el programa, sino en esta X para cerrar el documento actual. Voy a cerrar ahí, me dice que si deseo guardar, le pongo sí. Que si deseo guardar, me dice acá proyecto en blanco, voy a hacer un clic. Luego de hacer clic ahí, le voy a guardar, ¿no? Archivo, guardar. Guardar como, le digo mi segundo proyecto. Bueno, examinar en el escritorio y le digo acá mi segundo proyecto, ¿no? Ahí está. Guardamos. Luego, si me voy a propiedades, le digo archivo, me voy a la parte de opciones, ¿dónde está? Información, y le digo información del proyecto, acá le digo propiedades avanzadas, y aquí le digo pues mi nombre, pues, ¿no? Y acá en la organización le digo master music, ¿sí? Aceptamos. Ya está. Y luego voy a la parte de inicio. Ahí está. Regreso. Vamos acá. ¿Sí? Si se percatan ahí, ya estamos nosotros dentro de nuestro proyecto. Luego me dice, según el avance que tenemos, nos dice lo siguiente. Vamos a explorar. Ya hemos visto la creación de un nuevo proyecto. Vamos a exportar los datos de Excel hacia el proyecto. En primer lugar, para que puedas tener lo siguiente, para que puedas tener listo y la exportación, se te recomienda que aquí las tareas sean programadas automáticamente. ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlo la diferencia, ¿ya? Voy a abrir mi Excel. Dentro de mi Excel voy a abrir el archivo que se les va a proporcionar también. Voy a examinar el archivo. Les digo lo siguiente en el escritorio: cronograma de obras 2020. Abrir. Ahí está, mira. Este es mi proyecto que yo tengo, ¿no? Es un proyecto que tengo hecho en Excel, que es lo clásico que vas a encontrar a aquellos que no manejen Project. Es lo clásico que vas a encontrar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la red vial, excavación no clasificada, colocación de subbase, la base, adoquines, cordones, que va a variar dependiendo del proyecto que tú tengas que hacer. Me va a decir, profesor, pero esa parte de ahí no es de acuerdo a mi realidad. La idea en este caso es que ustedes observen qué es lo que se tiene que trabajar acá. Por ejemplo, acá voy a seleccionar acá y le digo lo siguiente. Le digo
no le voy a copiar con la numeración, porque la numeración lo tiene que dar el mismo proyecto. Clic derecho, le digo copiar y me voy acá a mi proyecto, acá le digo lo siguiente, hago clic derecho y le digo pegar. ¿Sí? Ahí está, mira. Está copiado y pegado. ¿Correcto hasta ahí? Está copiado y pegado. ¿Sí? No hay algo nuevo, novedoso que yo haya hecho. Copiar y pegar. Luego aquí, mira, dicen que las nuevas tareas deben ser programadas automáticamente. ¿Qué significa? Que aquí en este caso tienes que darle la duración, tienes que dar la fecha de comienzo y la fecha de fin. Porque le he dicho clarito que deben ser programadas manualmente. Pero yo no quiero que sea manualmente, yo quiero que automáticamente el proyecto me diga, ¿sabes qué? De acuerdo a la duración, tiene que tener esto y esto y esto. Para eso, en primer lugar, en el proyecto, tienes que decirle cuándo es que va a comenzar tu proyecto. Una fecha probable de comienzo del proyecto. Nos vamos a la parte de proyecto y le dices en la parte de acá, mira, cambiar información y le dices que el proyecto comience esta fecha de acá, mira. Le dice lo siguiente, quiero que empiece el lunes 31 de agosto. Aceptamos y ahí está, mira. Va a comenzar el lunes 31 de agosto. ¿Ya? Ahora, todas las tareas que yo ingrese deben ser programadas automáticamente. Todas las tareas. Ahora voy a copiar el resto de archivos que venían de repente de aquí. Por el resto de tareas. Aquí está, mira. Ahí está, lo seleccionas y lo copias. Clic derecho, copiar. Copiar, te vas al project y le dices acá clic derecho y le dices pegar. Ahí está, mira. Si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre uno con otro? En primer lugar, en la parte de acá son programadas automáticamente. Y las tareas de ahorita son programadas en forma manual, las de arriba, y las de abajo son programadas automáticamente. Profesor, solución, necesito que las de arriba también sea automático. Pues lo seleccionas todo esto de acá, sí, todo esto desde el 1, haces clic sostenido y lo jalas hasta abajo para poder seleccionar las varias tareas que tienes. Y luego te vas a tarea y dentro de tarea le dices autoprogramar. Ahí está, mira, autoprogramar. No es difícil. Dense cuenta que todo el proyecto comienza en la misma fecha en la que comienza el proyecto, que eso es lo ideal. Cuando comienza el proyecto, también comienzan las primeras tareas. Ahora vamos a ver, esto corresponde a lo que es la parte de copiar y pegar. ¿Ya? Lo guardamos, le digo archivo, le digo guardar nuestro proyecto. Ahí estamos. Una vez que hemos terminado con esa parte de ahí, nos vamos a la información del proyecto y las propiedades. Y también veremos lo que es la parte de calendarización. ¿Ya? Veamos acá, vamos a ponerle de repente algunas tareas de acuerdo al Excel que yo tengo. Me dice que aquí va a durar, ¿no? Va a durar de repente 3 meses, 1 mes y medio. No tengo la duración exacta acá. Y le voy a poder dar en la parte de acá nuestro proyecto. Le voy a poder dar cualquier duración. Acá, pero en la parte de acá no tiene la sangría respectiva, que corresponde a otra sesión, pero lo voy a avanzar un poquito en esta parte de acá para poder ver las propiedades. Dense cuenta que si yo me voy a la parte de proyecto y le digo información del proyecto y le digo estadísticas, pues me aparece aquí, mira, que son cuántos días. Tiene un día de manera actual. Esto significa acá un día y se hace la pregunta. Significa un día, se está preguntando si dura un día. Eso es porque corresponde que aquí algunos elementos, mira, si te das cuenta, se pregunta en forma de interrogación. Yo le pongo acá de repente, en este caso la tarea de acá durará 5 días, 4 días, 3 días, 2 días y 5 días y acá 6 días, ¿correcto? Luego, para que pueda coger la tarea de arriba, para que pueda coger las demás tareas, pues lo selecciono aquí un poquito, luego me voy a la parte de tarea y le digo acá la sangría. La sangría significa que estas tareas van a estar dentro de red día. Lo seleccionas ahí y vas a ver que aquí suma 6 días. Ojo, no es que lo sume, sino que coge la tarea de mayor duración. ¿Por qué? Porque todavía no le doy las famosas predecesoras, que eso es más adelante. Luego selecciono esto de acá y le digo la famosa sangría. Hacemos ahí un clic. Selecciono esto de acá y también le digo sangría. Seleccionas esto de acá y también le dices sangría. Y así sucesivamente vas a seleccionar las demás tareas y le vas a dar sangría. Si quieres quitarle, pues le quitarás con este elemento, ¿no? Quitar sangría, ¿no? Quitar sangría. Lo seleccionas y quitas la sangría. Lo seleccionas acá y quitas y agregas la sangría, ¿no? Lo seleccionas
y agregar la sangría, lo seleccionas y agregar la sangría. Bueno, aquí está, ¿ya ves? Lo seleccionas y agregas la sangría. ¿Sí? No es difícil, si te das cuenta, no es difícil. Pero aquí, por ejemplo, profesor, pero sigue saliendo igual. Mira, si acá le pongo 5, 6 y de repente 9, automáticamente se quita la tarea de como si estuviera como pregunta. 5 días. Es decir, no debe haber ninguno. Vamos acá. 6, 9, 15 días. ¿Ah? Acá de repente la parte cuneta, 5, 6, 9 y acá no. Esta parte va a ser la suma de los demás, ¿no? Acá les digo 8, 9 y 12 días. ¿Ya? Acá le digo 4, 5, 9 y 3, ¿no? Aquí de repente 2 días. Acá de repente 5, 6 y 9. Y ahí no tenía de cuenta acá, lo seleccionas y te vas a autoprogramar. Cuando coge el día de abajo, ¿no? 8 días. Acá le pones 4 y 9 días. ¿Está bien? Luego me voy a la parte de proyecto, le digo información del proyecto y me voy a la parte de estadísticas y observo que coge la de más duración, que son 15 días. ¿Sí? Claro que todavía nos faltan las predecesoras, eso no se olviden que nos falta esa parte. Luego vamos a ver el calendario. Vamos a ver el calendario. El calendario que nosotros debemos trabajar es nuestro calendario del proyecto en primer lugar, porque existen 3 tipos de calendario. Existe un calendario que lo vamos a ver cuando corresponda a calendarios, que es la siguiente sesión. El calendario del proyecto es el que manda, como quien dice, a todo el proyecto. El calendario del recurso, es decir, por ejemplo, si yo tengo un recurso que solamente trabaja en las noches, pues debo crearle un calendario para ese recurso, porque de repente mi proyecto termina a las 6 y a partir de las 6 hacia arriba no va a generar costo, pero yo tengo un recurso de repente que trabaja en las noches, entonces tengo que crear un calendario para ese recurso para que pueda generar costo. También tengo un calendario de la tarea. Por ejemplo, la tarea de repente, solamente la tarea se ejecuta los domingos. De repente, qué sé yo, tienes una persona que es adventista y que solamente trabaja para esa tarea, ¿no? No tengo nada en contra de las religiones, pero por ejemplo, hay personas de la religión, por ejemplo, los adventistas no trabajan los días sábados y se respeta. Entonces, para lo que es la parte de los proyectos, tienes que crear de repente una actividad que vaya de acorde a tu religión. Una actividad de repente, supongamos, de excavación, ¿ya? Y que ese calendario, pues, esa tarea que se ejecute los domingos, ¿no? Habrá un consenso, qué sé yo, ya eso se ve en lo que es la parte de la gestión del proyecto, ¿sí? Las personas encargadas del proyecto. ¿Ya? Bueno, entonces van a haber 3 tipos de calendarios: el calendario del proyecto, el calendario de la actividad o la tarea y el calendario del recurso. El que modifica todos es el calendario del recurso. Está por encima del recurso, luego sigue la actividad y luego la actividad sigue recién el de proyecto. El de proyecto puede ser modificado. ¿Por quién? Por una actividad. El de actividad puede ser modificado. ¿Por quién? Por un recurso. ¿Ya? ¿En dónde se crean? ¿En dónde le damos nosotros nuestro calendario? Yo me voy a la parte de acá, cambiar tiempo de trabajo. Si te das cuenta, acá cambiar tiempo de trabajo. Y le dice lo siguiente. Nos vamos a opciones. Acá nos vamos a opciones. Y aquí mi calendario comienza los días lunes. Los días lunes va a comenzar mi semana, ¿no? El año fiscal va a depender de la ciudad donde le des acá, o del país donde le elijas acá el año fiscal. En este caso en Perú empieza en enero. La hora de comienzo predeterminada. Yo siempre acostumbro a colocarla acá a 7 de la mañana, por más que mi proyecto empiece a las 8, o 8 y 10, o 8 y media. Yo siempre acostumbro a colocar 7. Se asignan estos horarios a las tareas cuando se escribe una fecha de comienzo o fin sin especificar una hora. Si se cambia esta configuración, es conveniente hacerla coincidir con el calendario del proyecto mediante el comando cambiar tiempo de trabajo en la ficha proyecto de la cinta, que está en la parte de acá arriba, ¿ya? Entonces en este caso le pongo las 7. Horas por día, 8. Horas por semana, 48. Días por mes, le agrego 30 días por mes, que son los días contables. ¿Ya? Luego explicaremos por qué significa esto de acá, qué significa cada uno esto de acá y acá. En esto se le coloca siempre las horas que se trabaja, es decir, de la jornada laboral.
que son 48 horas. No, pero hay regímenes laborales que trabajan de lunes a domingo, entonces aquí le colocaré yo 56, porque mi calendario va a ser de lunes a domingo. Ojo, profesor, pero los domingos se descansa, dependiendo del régimen laboral o el proyecto para el cual estés haciendo. ¿Ya? Horas por día, horas por semana y días por mes. Luego en la parte de acá yo acostumbro a colocar valores decimales. ¿A qué se refiere esta parte de acá? Por ejemplo, si yo tengo una persona, pues ahí me dirá 1. Si yo tengo de repente 2 personas, aquí me dirá 2 de repente. O si le coloco acá en porcentajes, me dirá pues el 100%, 50%, cuando le agregue, ¿ya? Luego, una vez que estamos ahí, le dices programado automáticamente, que está arriba, abajo, que está, mira acá abajo, programado automáticamente. Y luego acá, por defecto, le digo de duración fija. ¿A qué se refiere de duración fija? En que si hago algún cambio por error, la duración no varíe. Y luego le voy a cambiar, cuando ya haga control y seguimiento, le voy a cambiar en esta parte de acá. Le daré de repente de trabajo fijo o de unidades fijas, las tareas, ¿ya? Las tareas predeterminadas. Toda esta parte de acá es el predeterminado. Una vez que doy ahí, le voy a aceptar. Dense cuenta que no ha variado para nada acá, porque aquí tengo que hacer lo siguiente. Me voy a la parte de semana laboral, y en semana laboral me digo lo siguiente acá. Le digo detalles, y en detalle le digo de lunes a sábado. De lunes a sábado, ¿lo ves? De lunes a sábado. Y le digo acá establecer. Establecer. ¿Ya? Me voy acá y le digo lo siguiente. Le digo, por ejemplo, 8 de la mañana a 12 de repente. Y luego de 8 a 2 son 4 horas. Y luego de las 14 horas hasta las 18 horas, que son 6 de la tarde. ¿Aceptas? Ahí está, y aceptamos. O sea, mira, se cambió. ¿Sí? Se cambió. ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde a la... Luego vamos a ver en una siguiente sesión, vamos a ver cómo agregar calendarios, cómo quitarle calendarios, cómo mover nuestro calendario, ¿sí? Nos vamos a cambiar tiempo de trabajo. ¿Ya? Cambiar tiempo de trabajo, lo vimos. En la parte de acá tenemos semana laboral y tenemos en la parte predeterminada lo que es correspondiente a la parte de detalles, y le digo de lunes a sábado, establecer de 8 a 12 y de 14 a 18. Aceptamos y me voy acá y digo aceptamos. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la siguiente sesión, que corresponde a la parte de calendarios. Bienvenidos a esta segunda sesión. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que corresponde a calendarios. Ya tenemos el proyecto trabajado anteriormente y vamos a crear nosotros nuestro propio calendario, dándole las opciones que corresponde, como por ejemplo fechas de inicio o diferentes cambios a nuestro calendario. Nos vamos a la parte de acá, digo cambiar tiempo de trabajo, y vamos a seguir trabajando con este mismo calendario. Nos vamos a semana laboral. Supongamos que hay algunos cambios, de repente de un mes, un determinado mes, de repente supongamos en noviembre, la hora predeterminada cambia. Es decir, ya no es 8 de la mañana, sino es 7 de la mañana o 7 y media. De repente, que se dio por el horario laboral, el horario del calendario de verano, por ejemplo, el horario de verano puede ser que varíe por múltiples factores. De repente se le ocurrió trabajar domingo porque están atrasados, de repente, en fin. Claro, salvo, no lo veo la parte de pago que se tiene que asumir ese pago. Me voy acá y le digo un calendario excepcional. ¿Sí? O le digo calendario modificado. Noviembre. ¿Sí? Nos vamos acá y le digo, ¿sabes qué? Comienza el primero de noviembre, el domingo, se le dio todo con todo completo, y le digo que termina el 30, pues, ¿no? Todo este mes. En todo ese mes nos vamos a detalles y le digo lo siguiente: va a ser de lunes a domingo, establecer, y le digo va a ser de 7 de la mañana hasta qué horas, hasta las, de repente, qué sé yo, hasta las 11 de la mañana, son 4 horas. Y desde las 13 horas hasta las 16 horas, ¿no?
pero necesitas. Aceptas y vas a ver que mira, en este calendario ha sido modificado. Mira, acá arriba me sale, ¿lo ves? Claro, si yo paso al siguiente mes, volverá a su estado normal, ¿no? El calendario, ¿no? Solamente en noviembre. Ahí está, mira. O sea, ojo, no son días festivos, sino es que ese día, esos días, se trabaja de diferente manera. Ya, es una excepción al calendario, o es un calendario modificado, es decir, va a modificar al proyecto en esas fechas. Las excepciones son los días festivos o días no laborables. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos lo siguiente, que dependiendo del país en el que te encuentres, por ejemplo acá le digo Navidad, que Navidad es el 25 de diciembre, en este caso 25 de diciembre, y termina el 25 con 25. Ojo, 24 no es Navidad, sino la Navidad es el día 25, que es el día feriado. Le decimos Nochebuena. Bueno, de repente, profesor, pero Nochebuena no te dan, en los calendarios no está, pero de repente, hablando en forma interna, de repente, qué sé yo, quieren que les dé el mediodía. Vamos a poner acá el 24 de diciembre y termina el 24 de diciembre. Luego nos vamos a detalles, y en detalles le decimos, ¿sabes qué? El periodo no laborable solamente es en la mañana, y en la tarde no. En la tarde ya no se elabora. Profesor, pero el calendario era 7 de la mañana. Sí, pero 7 de la mañana fue en noviembre. Aquí estamos en diciembre, míralo bien acá. Estamos en diciembre. ¿Ya? Le digo aceptar. Ahora, este calendario lo tienes que repetir pues durante cada año. Y este es el de 2020 todavía. Profe, pero si mi proyecto dura 3 años, pues en la parte de acá te vas a detalles y le dices que sea de manera anual y que se repita todos los 24 durante 3 veces. 1, 2, 3 veces. Va a ser el 2020, 2021 y 2022. Y aceptas. ¿Sí? Todos los años, no le vayas a cambiar este de acá. Todos los años, hasta el 2022, se va a repetir que la Nochebuena sea mediodía. Profe, ¿y el de acá? El de acá también igualito. Vamos a detalles y en detalles le digo de manera anual que se repita los 25 de diciembre y le dice, ¿sabe qué? Te vas a sacar que se repita 3 veces. ¿Sí? Y profe, si mi proyecto dura más, te vas aquí, te vas a detalles y puedes regresar y cambiarle acá y ponerle 4, que tú gustes. ¿Ya? Puedo pasarme todo el video creando lo que es la parte de calendarios, pero eso no es la idea. Espero que haya quedado claro lo que es la parte de los calendarios. ¿Sí? Luego vamos a asignar ese calendario. Ese calendario que ya acabo de crear, nos vamos acá, hacemos doble clic aquí, encima de cualquiera de las tareas, doble clic, y le dimos lo siguiente. Nos vamos a periodo no laborable y te va a sacar el color. Y date cuenta que acá le pones un color, bueno, yo le pongo acá un color de repente rojo para que me indique los no laborables. Me voy aquí y le digo la trama para que no sea muy intenso, y luego el calendario le agregas el calendario estándar del proyecto. Aceptamos y vas a ver cómo va a cambiar nuestro proyecto. Y si yo lo muevo por acá, pues aquí en diciembre, recuerdan, si en diciembre aquí, bueno, date cuenta que aquí desde el 1 de octubre o 1 de noviembre, aquí mira, se trabaja con todo y domingo. Date cuenta que el domingo era 1 de noviembre, creo. Vamos a ver acá, cambiar tiempo de trabajo, semana laboral, calendario modificado noviembre, y el domingo es 1, por eso quizás no sale rojo, ¿verdad? Toditos los días se va a trabajar en el mes de noviembre. Ya, ahí está, ¿no? Ahí está. Luego aquí ya será en diciembre, pues, ¿no? Aquí está el 30, aquí será cuando 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo día que es lunes 7 de diciembre. Y está bien, y aquí están viernes, te cuenta, recuerdas que el viernes 24 es feriado, ¿no? El viernes, a ver, 21, 22, 23, 24 y 25 que es feriado, ¿sí? Entonces ya he asignado mi calendario a mi proyecto. Como lo he hecho, me voy a la parte proyecto, cambiar, acá hacemos doble clic y le digo lo siguiente, mira, periodo no laborable, y aquí está. Y luego para verificar me voy a información del proyecto, le digo aquí está el calendario estándar, ¿sí? Y aceptas, ¿sí? Espero haber sido claro con la parte de
asignación y creación de calendarios en el Microsoft Project 2019. No te olvides de hacer algunas sugerencias o algunas preguntas con lo que respecta a la parte de calendarios en Microsoft Project 2019. Bienvenidos, estimados participantes, a nuestra sesión 2 y vamos a ver en este momento cómo guardar un proyecto en Microsoft Project. ¿Ya? Tenemos el archivo anterior, vamos a ver lo que corresponde a guardar un proyecto en Microsoft Project y luego veremos el proyecto de ejemplo. ¿Ya? Tenemos mi archivo, este archivo que todavía no lo he guardado, o yo lo guardé pero todavía me falta regrabar, vamos a guardarlo con otro nombre. ¿Ya? Veamos acá, siempre se recomienda guardar nuestro proyecto que estemos haciendo, siempre. Me voy a la parte de archivo y dentro de archivo le digo guardar como y luego de guardar como le digo por ejemplo en dónde, en el escritorio o en el OneDrive o en mi PC o en agregar un sitio para internet de repente tengas o también con SharePoint que es para poder guardar nuestros proyectos de sincronización. De repente tengo varios proyectos y quiero sincronizar con SharePoint. ¿Ya? En este caso lo voy a guardar en el escritorio y le digo acá mi segundo de repente proyecto o proyecto avanzado, ¿no? O avance proyecto. Mi avance, ¿no? Avance del proyecto de MS Project. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, ya lo guardé. Observa que acá abajo dice que las nuevas tareas son programadas automáticamente. Si yo quiero cambiar de repente las vistas, lo voy a mi diagrama de Gantt. Aquí está movido el proyecto, lo pongo por acá. Si de repente es muy grande el proyecto, lo puedes disminuir con esta flechita que está abajito, lo puedes disminuir. De repente quiero yo que sea en forma semanal o en forma mensual. Y si tú quisieras acá, pues lo mueves. Al hacer también doble clic acá, yo puedo mostrar las diferentes visualizaciones que hay. Mira acá, yo quiero que en el nivel superior sea, bueno, aquí está, nivel intermedio sea de repente meses y el nivel intermedio, el nivel inferior sea semanas. Ahí está, semanas. ¿Sí? Aceptas y a ver cómo cambia la visualización. A ver, acá le digo semanas o acá le digo meses. En el nivel inferior le digo semanas. Está, mira. ¿Sí? Quisiera cambiar el nombre, doble clic acá. Nivel inferior meses, acá le pongo mes 1, enero, febrero y nivel inferior de repente acá quiero cambiar la etiqueta, ¿no? Semana 1, 2, 3, ahí está. Semana 1, 2, 3. Doble clic o le pongo S1, 2, 3 y en el inferior S1, 2, 3. S1, 2, 3, ahí está. Ahora, pero aquí solamente se muestra 2, quiero que se muestre 3 de repente, mira acá. Acá le digo 3 niveles. Esta es la visualización de nuestro diagrama Gantt, ¿no? Aceptamos y ahí va a salir 3 niveles. Doble clic en el nivel superior, quiero que aparezca acá lo que corresponde a años, ¿no? Está, ¿no? Claro que no se va a mostrar muy bien porque no sale así, ¿no? Doble clic acá y le muestro solamente que sean 2 niveles. No va a salir superior, pues están 2 niveles. Le digo acá, a ver, digo acá semanas y acá le digo nivel inferior días. Está mejor, ¿no? Pero aquí le cambia la etiqueta, ¿no? Nivel inferior acá le digo meses, enero y tanto, y nivel inferior le digo semana o días, ¿no? Ahí está. Y le puedes seguir cambiando, ¿no? Días, acá le pones un día, ¿no? ¿Sí? Y acá le pones la etiqueta acá, bueno, el 1, ya puedes visualizarlo de diferente manera. ¿Ya? Entonces eso es lo que corresponde a lo que es la parte de Microsoft Project con lo que respecta a guardar nuestro proyecto de acuerdo a la visualización que tengamos. Y el proyecto de ejemplo es este de acá, ¿no? Este acá es el proyecto de ejemplo que podamos tener nosotros para poder seguir avanzando en nuestras clases. Ya no te olvides de hacer algunas sugerencias o hacer algunas preguntas con lo que corresponde a nuestro proyecto que estamos avanzando para poder luego realizar diferentes
actividades u operaciones de diferentes proyectos que les iré dando conforme avancemos en el curso. Nos vemos en la próxima sesión que corresponde a la parte de tareas y tipo de tareas. Ya no se olviden en hacer consultas